Bendiciones a todos, hermanos. Hoy es el primer día de los 10 días para que el Señor enviase la promesa del Espíritu Santo a los creyentes, ya que el Señor Jesucristo es la promesa de Dios para todo el mundo. Es la salvación para todos. Es el don de Dios para toda la humanidad, pero el Espíritu Santo es el don de Jesucristo para los creyentes. Son los que creen en el Señor, los que tienen el privilegio de recibir, de pedir y recibir esta llenura, porque es una llenura poderosa de gracia, de una satisfacción espiritual muy especial, muy grande. Entonces, aprovechemos esta bendición. Todos los creyentes, no estoy refiriendo a ninguna religión o denominación. Cada día me convenzo más que en el lugar donde nosotros decimos que no hay gente que ama a Dios, ahí hay gente que lo ama. Y en el lugar que decimos que hay gente que ama a Dios, ahí hay gente que no lo ama. Nosotros no conocemos los corazones y somos respetuosos porque Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él no nos juzgará, sino su palabra en el día postrero nos juzgará. Entonces, el que considere que es un creyente, alguien que le entregó su corazón a Cristo Jesús, es derechoso a las bendiciones celestiales. Veo cómo los discípulos de Cristo, a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado ser discípulos por el privilegio de conocer al Señor, pero ninguno nos hubiera gustado cómo padecieron, lo que les costó a ellos padecer juntamente con el Señor por su nombre, porque no les llamaban cristianos. Hasta después dice que en Antioquía por primera vez les llamaron cristianos, pero vivían de emoción en emoción, de satisfacción en grande satisfacción. Tuvieron un tiempo muy difícil de congoja por el sacrificio del Señor, pero qué luz les resplandeció tan grande con la resurrección, y apenas más o menos andaban creyendo y entendiendo, comprendiendo aquella grande bendición, victoria con la resurrección del Señor, y luego se les presenta otro hecho tan igual de maravilloso como mirar al Señor ascendiendo a su santo reino, a sentarse en el trono de su Padre. Y aquí el escritor del libro de los Hechos, no sé cuántos apóstoles escribirían este libro, cuántos discípulos, de cuántos habrá, qué aportación, de quién habrá más, tal vez de Pablo, tal vez de Lucas. A lo que se ve, aquí la introducción parece del médico Lucas, y dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Pruebas indubitables son pruebas irrebatibles, pruebas eficaces, pruebas que no se pueden desbaratar, ni con el tiempo, ni con cosas en contra. Dice que se apareció durante 40 días
hablándoles acerca del reino de Dios. Y ya vimos que fue se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En esos 40 días que el Señor se anduvo apareciendo, los discípulos fueron, se ve porque allá se les apareció en el mar de Tiberias o de Tiberiades, que es el mismo, se le llama de Tiberias por un lado, por el poniente, por el oriente, y por el poniente se le llama de Capernaum, donde también está el monte de las bienaventuranzas. Y dice que les dijo, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ya habían regresado por órdenes del mismo, ya estaban en Jerusalén, estaban sometidos a la oración, y les dijo el Señor que no se fueran de allí hasta que esperasen, hasta que recibieran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque esta promesa, esta llenura del Espíritu Santo, les iba a traer el poder para ser invencibles, para ser indómitos, atrevidos, para ser aferrados y abnegados a las cosas del Señor. El Espíritu es el que los iba a fortalecer, a consolar, a ser intrépidos y a no tenerle miedo ni a la muerte, ni al diablo, ni a nadie. Iban a recibir lo que Él tenía para pasar todo lo que pasó de sacrificio por nosotros. De eso les iba a dar a ellos. Y dice que era una promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. He estado leyendo la versión 1960. Para los que tengan otra versión, lo importante es que las Biblias tienen o tengan el mismo contenido. Cada versión más antigua o más nueva es diferente su expresión, pero el contenido es el mismo. Hemos visto muchas cosas que usted, al darle yo la cita, usted dice: en mi Biblia no dice así. No, sí dice así. Dice con otras palabras, pero dice así. Así dice, no puede cambiar, porque si está cambiado, por ejemplo, si no dice que Juan bautizó con agua y que el Señor va a bautizar con el Espíritu Santo, entonces no es Biblia, no es no es el texto original, está cambiado, y por lo tanto ya no es el Evangelio del Señor, sino de hombres. Pero si su Biblia dice Biblia, lo más seguro es que es la misma palabra del Señor. Sigue diciendo, bueno, repito, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizó al Señor. Acuérdense que no solamente bautizó a todos los que Él les predicó, porque Juan fue el precursor de Cristo, fue el que iba adelante abriendo camino. Dice que Él era la voz de uno que clamaba en el desierto, preparando el camino del Señor. En el capítulo 3 de San Mateo y en otros lugares, San Juan también está cuando llegó Jesús al río Jordán, a donde Juan estaba bautizando en el nombre del Señor, en el que vendría, en el que llegaría. Cuando le preguntaron y le dijeron: ¿eres tú el Cristo?
¿O eres Elías? ¿Quién eres? Él dijo, yo no soy el Cristo. Yo vengo delante de él. Ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. No merezco. Yo vengo adelante, pero él es primero. Es necesario que él crezca y yo baje. Él tiene que crecer en el reino que predico y yo bajar. Pero yo no soy, en ninguna manera, soy el Cristo. Él también lo dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí, que es primero que yo, él los va a bautizar con Espíritu Santo. Dios le revelaba su voluntad, su palabra, su guianza, sus planes a los profetas. Y todavía lo hace, ¿eh? Todavía hay mucho profeta del Señor pisando este suelo. A veces el profeta ni siquiera sabe que es profeta, pero profetiza. Eso es lo importante, que alguien no se niegue a transmitir la palabra del Señor, que no se quede con ella, aunque no sepa que está profetizando. Yo conozco personas que profetizan y no saben que son profetas. Y hay otros que profetizan, que saben que son profetas y no lo son. Porque cuando el profeta habla y su palabra no se cumple, Dios no lo envió. Y cuando el profeta habla y la palabra se cumple, aunque el profeta ni sepa que es profeta, entonces Dios lo envió. Y eso es lo importante y maravilloso. Dice aquí que dentro de no muchos días seréis bautizados, les dijo ya el Señor en ese momento que se despedía de ellos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, él era el rey de los judíos, vino a salvar a Israel, a las 12 tribus, porque fue la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ellos sabían que era un reino caído, que se apartaron de Dios. Pero ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Los vas a salvar ya? Defender de las persecuciones y todo. El Señor se limitó en decirles, como él hablaba tan glorioso y humilde que seguro no los ofendió. Pero les dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ahí les va la grande bendición. Recibirán poder. Recibirán poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén. Ahí era el principio del testimonio. Por eso lo que sigue. En toda Judea, de ahí se fueron para Samaria y a toda la parte de Judea. Y dice hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros tenemos esa dicha de conocer la palabra de Dios gracias a estos hombres y gracias a la llenura del Espíritu Santo, entendiendo que no fueron 12 apóstoles los que llenaron la tierra de la palabra de Dios. Fueron allí, según el testimonio, 120 los que estaban con los apóstoles esperando la promesa juntamente con ellos. Y no eran puros hombres, estaban hombres y mujeres igual. Acuérdense que no se separaban del Señor algunas mujeres que se iban a Galilea, se iban a Galilea. Los días de camino, de desierto, de cansancio, de sed, de hambre, no les importaba. Eran unas mujeres tan agradecidas y tan fieles con el Señor y a su palabra, que estaban siempre con Él. Y dice su palabra también aquí que cuando el Señor se fue, ellas continuaron en la oración, de manera que
dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Con todo, ahí estaban todos sus discípulos, los 12 apóstoles, porque ya habían ingresado habían cubierto el campo de Judas. Ahí estaban, pero estaban más discípulos, estaban las mujeres, todas las mujeres que anduvieron en la batalla con el Señor. Ya no eran 120, ya eran, no sé, eran cientos, que perseveraban en la oración y en la doctrina de los apóstoles, comprometiéndose y diciendo, aquí estamos en la oración, etcétera, para cuando venga la promesa, cuando llegue esta bendición, dar testimonio del que vimos con nosotros, lo vimos, algunos lo vieron desde chiquito, desde su nacimiento, y anduvieron con él hasta el día de su resurrección, lo vieron resucitado y estaban dispuestos, pero estaban esperando el poder que el Señor les dijo, el cual, hermanos, tenemos que buscar todos esta bendición. Nos la dio el Señor a todos, es para todos, no es especial para pastores o qué. No, hermanos, es para toda la iglesia. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo es cuando un boxeador recibe poder para pelear en el ring, ahí donde pelean ellos? Es cuando se llena de energía, cuando hace mucho ejercicio, cuando hace todo lo que debe hacer un boxeador, golpear la perilla, hacer muchas sentadillas, mucho correr, tiene que tener mucha resistencia, mucha capacidad de resistencia en su cuerpo. Se puede enfrentar hasta peor que él, o igual de fuerte, o menos, pero está preparado para presentar la pelea. Los discípulos sin la llenura del Espíritu Santo no tenían la capacidad, el poder para presentarle la pelea al diablo, a los demonios y al mundo. Vayan a ir con la emoción y que vimos a Cristo resucitado, porque les puede pasar una desgracia. Primero, esperen la llenura, esperen el poder para que puedan combatir al enemigo. Hermanos, nosotros necesitamos ese poder, porque muchos queremos servirle al Señor, pero estamos siempre preparándonos, siempre medios escondidones, siempre con pretextos, que el trabajo, que la salud, que muchas cosas, y no nos arrojamos, pero porque muy adentro tenemos miedito porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. U otra cosa, sentimos que ¿qué vamos a decir? El Espíritu Santo no solo da la llenura, también da la palabra. Le dijo el Señor a sus discípulos, no se preocupen qué tienen que hablar cuando sean llevados a los tribunales o cuando sean llevados ante gobernantes y todo. Ahí se les va a decir lo que tienen que hablar, pero ¿a través de qué? ¿Cómo? Pues solo con el Espíritu Santo. Una vez que nos iban a matar en Santa María Miramar, Michoacán, ya estaba el comisario con la pistola en la mano, una 38 revólver, y por el otro lado venía otro señor con su pistola en la mano, con mucha gente, traían varas, machetes, piedras, y todos dijeron, ahora sí vamos a acabar con los hermanos. Y yo le dije, Señor, perdóname, pero en esta oración te pido que ahorita nos des una respuesta.
Si ahorita no intervienes, al ratito estamos todos muertos o de menos muy golpeados. Iban mujeres, niños, y a todos nos querían azotar. Todos traían varas, varas fuertes para golpearnos. Y los otros con las pistolas y los machetes y palos quebraban. Ahí había un montón de ramas secas, no sé qué eran de mango. Trazo ya la quebrazón de palos y todos. Y ahorita, y yo le dije al Señor, si ahorita van a matar. Y hermanos, el Señor le habló rapidito a mi corazón. Y me dijo, háblale al comisario. Y le hablé al comisario, pero no le hablé así, comisario, ay, ayúdenos o defiéndanos, mire, tenga misericordia, nada. Cuando el Señor da palabra y da autoridad, uno tiene que actuar así. Me acordé cuando era militar y todo, dije, ¿yo por qué voy a hablar así? No, no, le dije palabra fuerte, comisario, venga. Y cuando le dije eso, se metió y a su cuartito cerró la puerta. Y me quedé parado ahí porque avancé un poco, con mi Biblia en la mano y avancé un poco. Y cuando al ratito sale de nuevo, cuando el comisario se metió a su casa, la gente se detuvo. Y cuando salió otra vez, avancé así como recio, paso firme. Y le grito de nuevo, comisario, no le digo que venga. Y lo único que hizo, te dije que si estabas aquí te iba a matar. Dando balazones ahí, tumbó ramas de los árboles. Dije, no me tiró a mí. Se encerró y ya no salió. Se asustó más él con los balazos. Pero el Señor así hace, nos da autoridad. Agarré un aparatito de sonido, le dije a los hermanos, vamos a donde íbamos. Nos fuimos a una casa, el casero quería sacar las escopetas porque la gente siguió como a irse allá donde estábamos abajo, como en una barranquita. Y me dice, hermano, mire, tengo 2 escopetas nuevecitas, déjeme usarlas ahorita. Le digo yo, varón, métanse todos a la casa, yo los recibo aquí. Y mi hermano Luis iba conmigo, no, dijo, yo también los espero. Y dijo la esposa, yo también los espero. Y todos dijeron, aquí los esperamos afuera. Nadie se quiso meter a su casa, pero armas nada. Entonces Dios me dio la palabra en Hechos 4. Bien, me acuerdo, todavía me toca el corazón, porque el Espíritu Santo es esto que dice la Biblia. Es poder, protección, consolación, es guianza, es todo en el momento de la lucha, en el momento del aprieto. Cuando leí, hermanos, se sentía el poder de Dios. Yo no creo que era diferente como la nube que estaba ahí al borde, cercana al monte Sinaí. Ahí cuando Moisés hablaba y la nube estaba ahí de gloria de Dios. Así sentimos ese día. Yo no sé qué pasó. Después supe muchas cosas, pero en ese momento la gente empezó a gritar, pero a soltar los palos, las armas, todo. Al rato se oían unos gritos así como lejos, pero ya desvaneció todo el poderío demoníaco y aumentó el poder de Dios. Le subí todo el volumen al aparato y todo aquel pueblo escuchó la palabra del Señor y ya, sin armas, sin poder y sin nada, Dios los reunió porque no había otra forma de que escucharan el Evangelio más de que en esa manera. Así nos ha pasado en otros lugares como Las Conchas y más pueblos, que los agresores han reunido a la gente para que les prediquemos el Evangelio. En otro testimonio, al cabo vamos a estar hablando de esto todos estos días y vamos a escuchar, van a escuchar cómo el poder de Dios. Quiero decirles que aquí en Santa María nos hicieron tantas averías. Yo acompañaba a mi hermano
José Luis, porque estaba él en el ranchito, él era el pastor, yo lo acompañaba. Y él tenía camionetita, yo no tenía nada. Me iba al ranchito y de allí ya me llevaba. Bueno, fue mucho lo que anduvimos juntos de evangelistas con mi hermano. Empezamos la misión de Colola, de muchas, todo lo por ese rumbo. Con mi hermano trabajamos, gracias al Señor. Y cuando salíamos de los cultos en la noche, las, ¿cómo se llaman? Las manejas de los carros, sí se llama la maneja. Le metía a mi hermano la mano así para abrir la puerta de la camioneta y estaba bien repleta de excremento, de perro, de puerco, de gente, porque eso lo hacía muchas veces. Y yo llegaba por el otro lado, o una hermana que se iba a subir, Valentina o alguien, y le metía la mano también al excremento. Embarraban los vidrios de adelante de las puertas de un lado, también embarraban de suciedad, le quebraban güeros en los carros, todo eso nos hacía. Pero ¿sabe qué? Ahí está un templo. Le mando un saludo al hermano Gilberto González, el papá de él fue el que sublevó al pueblo y ahora su hijo es el pastor, que también era un rebelde, y en la casa del que nos echó encima al pueblo, yo bien lo recuerdo con la pistola en la mano, una super. Allí está el templo, en la casa. Eso hace el Espíritu Santo cuando nos llena de poder. Procuremos eso. Vamos a orar y mañana nos vemos. Tal vez sea por la mañana que voy a transmitir, pero vamos a seguir hablando de estas bendiciones del poder del Espíritu Santo. También le voy a pedir a Miguel Livier que dé un tema de esto, Lupita, no sé quién más me quiera apoyar, Miguel Manuel, etc. Pero hay poder en el Espíritu Santo. Hay poder para predicar su palabra y permanecer firmes en la fe. No lo tomemos como requisito del cristianismo, no. Tomémoslo como una urgente necesidad de llenarnos de Él y no lo vamos a poder lograr sin someternos humildemente a la oración y al ayuno. Si podemos, como les decía, continuar, vamos a hablar de eso. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué hace? ¿Cómo se hace? Todo eso lo vamos a ver. Por eso necesito ciencia. Bendito Padre Celestial, te ruego que en estos días, allí en donde estén los hermanos, en su cama, en su silla, en su carro, en su trabajo, donde se encuentren, sean bendecidos, bautizados, llenos del cielo. Que sea un verdadero Pentecostés estos días. Que si no nos podemos reunir, ya faltan 10 días, si no hay señales de que nos podamos reunir. Pensábamos celebrar bautizo, siempre has bautizado también tú, Señor, con el Espíritu Santo y fuego. Pero si no nos podemos reunir nosotros, contigo sí queremos estar. Reunidos contigo, Señor, en el lugar donde nos encontremos, tú estés en medio de nosotros, porque a ti las distancias, si al sol las distancias no se le notan, mucho menos a ti, Señor. Si un hermano está en Guatemala, otro está en Honduras, otro está de los países de habla hispana que nos siguen estas pláticas, o de nuestros hermanos en Estados Unidos, en México, tú en medio, Señor, tú en medio. Y si no hay otras, desde aquí y en la misma forma, vamos a predicar ese día del derramamiento de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia para que bautices en forma personal, directa, a cada quien, aunque no estemos agrupados. Pero si estamos en un grupo, en un gran culto, te ruego un derramamiento grande
sobre todos los que estemos ahí, los que estén lejos, porque eso dice tu palabra, que esta promesa es para los que están lejos y para los que están cerca y para todos aquellos que han creído en tu palabra, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gracias, Señor, para siempre. Amén. Bendito seas, Jesús de Nazaret. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Ahora sí, que la gracia del Señor, pero muy importante, la comunión del Espíritu Santo, esté su gracia, su presencia con todos nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sublime Dios, te alabamos, Señor. Amén. Mañana igual a las 7. No, mañana a las 11. Mañana a las 11 va a ser la transmisión. 11 de la mañana.